Viernes, 5 de julio de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 2029108. Tipo, jurisprudencia. Conflictos individuales de seguridad social. Conforme a las fracciones B y 7 del artículo 899c de la Ley Federal del Trabajo, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro es aquel que recibió el asegurado en el cuatrimestre previo a la presentación de la demanda. De la interpretación sistemática de los artículos 159 y 181 de la Ley del Seguro Social, 18, 37A y 74, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en relación con las fracciones B y 7 del diverso 899c de la Ley Federal del Trabajo, se considera que el requisito de procedencia referido como último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro es aquel que el asegurado recibió por última ocasión o tenga a su disposición y que corresponda al cuatrimestre previo a la presentación de la demanda, en el entendido de que en caso de que no lo anexe, la Junta del Conocimiento deberá requerir al actor para que lo exhiba y de no contar con él presente el acuse de recibo de la solicitud de expedición de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el acuse de recibo de la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro, Afore. Segunda Sala. 2 de 10. Registro digital, 2029091. Tipo, aislada. Acoso sexual durante la toma de fotografías en eventos festivos dentro de los centros de trabajo. La autoridad laboral debe abstenerse de valorar la prueba documental fotográfica bajo apreciaciones subjetivas, sesgadas por estereotipos y especulaciones basadas en el género. Hechos. Una persona trabajadora demandó de la Universidad Patronal su reinstalación con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. La demandada argumentó que la rescisión de su contrato individual de trabajo se debió a la falta de probidad y honradez, en virtud de los actos de acoso sexual en que incurrió contra una docente. La Junta invocó en el laudo la tesis de jurisprudencia 1/J/22/2016, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a los pasos a seguir para juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, consideró que no se acreditó el acoso denunciado que motivó el despido, al sostener que la prueba documental, fotografía, allegada al juicio, no revela la conducta que toda mujer víctima de acoso debería observar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los casos en los que se denuncia acoso sexual durante la toma de fotografías en eventos festivos dentro de los centros de trabajo, la autoridad laboral debe abstenerse de valorar esa prueba documental gráfica bajo apreciaciones subjetivas, sesgadas por estereotipos y especulaciones basadas en el género. Justificación. De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional en torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y a la erradicación del acoso en los centros de trabajo, establecido en los artículos 1 y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, 4 y 10 del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. En el caso de conductas denunciadas por la víctima como lascivas y sexualmente agresivas en la toma de fotografías, donde el agresor aprovecha su posición física y material así como el contexto festivo para realizar tocamientos y aproximaciones físicas no deseadas y sexualizadas, la valoración de la autoridad laboral sobre la conducta, gestos y actitudes que presuntamente revele la víctima en la evidencia fotográfica, así como la utilización de esas consideraciones para demeritar la credibilidad del dicho de la víctima en su denuncia inicial, constituye un modelo revictimizante de carácter institucional por tratarse de una opinión subjetiva, sesgada por estereotipos y especulaciones sin ningún tipo de soporte racional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de 10. Registro digital, 2029092. Tipo, aislada. Acoso sexual en los centros de trabajo. En el juicio laboral en que se analice el despido derivado de esa conducta, debe otorgarse a la víctima la oportunidad de aportar las pruebas que estime pertinentes para sostener su denuncia inicial, aun cuando no sea parte procesal. Hechos. Una persona trabajadora demandó de la Universidad Patronal su reinstalación con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. La demandada argumentó que la rescisión de su contrato individual de trabajo se debió a la falta de probidad y honradez, en virtud de los actos de acoso sexual en que incurrió contra una docente. La Junta, con base en la insuficiencia probatoria, condenó a la reinstalación y demás prestaciones reclamadas. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que en los casos en que en el juicio laboral se analice el despido derivado de un procedimiento instruido por acoso sexual, debe otorgarse a la víctima la oportunidad de aportar las pruebas que estime pertinentes para sostener su denuncia inicial, aun cuando no sea parte procesal. Justificación. De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la erradicación del acoso en los centros de trabajo, establecido en los artículos 1 y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, 4 y 10 del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Es obligación de los Estados establecer procedimientos legales, justos y eficaces en los que se garantice a la víctima la correcta investigación de los actos de acoso sexual y su acceso efectivo a los mismos. Para ello es necesario no solo dotarla de los elementos que le permitan estar al tanto del proceso y de su resultado, sino también otorgarle la oportunidad de aportar las pruebas que considere necesarias para fortalecer su denuncia y corroborar los actos de acoso de los que adujo ser objeto. Máxime si se toma en consideración que la no revictimización no solamente se evita o erradica cuando no se obliga a la víctima a confrontar a su agresor o participar de nueva cuenta en el desahogo de pruebas, sino también cuando la cuestión relativa a la suficiencia probatoria no se hace depender en exclusiva de su dicho inicial, pues esta circunstancia replica o reproduce el pernicioso efecto de que la defensa del agresor se cifre en cuestionar la conducta, reputación y verosimilitud de la víctima de manera que lo exonera con motivo de la precariedad probatoria, escenario en el cual en realidad se replican contextos revictimizantes, por lo que si la autoridad laboral advierte insuficiencia probatoria, debe otorgar a la víctima la oportunidad de fortalecer su denuncia inicial, en aras de proteger su derecho a una vida libre de violencia y erradicar el acoso sexual en los centros de trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de 10. Registro Digital, 2029093. Tipo, aislada. Acoso sexual en los centros de trabajo. La mera invocation DE la TESI DE Jurisprudencia 1A, J22/2016, DIA. En el laudo, formalismo mágico, no solo es insuficiente para considerar que la autoridad laboral la acató, cuando resulta un simple exordio de una valoración probatoria plagada de sesgos y especulaciones discriminatorias basadas en actitudes, conductas, apariencias o características de la víctima, lo cual en sí mismo constituye una forma de violencia contra la mujer. Hechos. Una persona trabajadora demandó de la universidad patronal su reinstalación con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. La demandada argumentó que la rescisión de su contrato individual de trabajo se debió a la falta de probidad y honradez, en virtud de los actos de acoso sexual en que incurrió contra una docente. La Junta invocó en el laudo la tesis de jurisprudencia 1/J22/2016, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a los pasos a seguir para juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, consideró que no se acreditó el acoso denunciado que motivó el despido y condenó a la reinstalación y demás prestaciones reclamadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la correcta aplicación de la perspectiva de género como criterio interpretativo obligatorio para las autoridades jurisdiccionales no se satisface con la sola invocación de la tesis 1/J22/2016, décima. Como si por arte de magia esto bastara para demostrar su acatamiento, pues cuando esa mera referencia a guisa de amuleto o talismán precede a un análisis fáctico y a una valoración probatoria sesgada, prejuiciosa, basada en apreciaciones subjetivas y especulaciones apoyadas en actitudes, conductas, apariencias o características de la víctima, constituye una forma de violencia institucional contra la mujer y es una práctica que debe ser erradicada. Justificación. De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y a la erradicación del acoso en los centros de trabajo, establecido en los artículos 1 y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, 4 y 10 del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Así como a la luz de la panorámica social de este fenómeno, se erige como obstáculo para juzgar con perspectiva de género la tendencia de utilizar esta herramienta como formalismo mágico, pues la sola mención de la citada tesis de jurisprudencia 1/J22/2016, décima,
que establece los pasos a seguir para juzgar con perspectiva de género, no satisface la aplicación de su metodología, máxime si posteriormente a ello se incurre en una valoración parcial, sesgada, deficiente y carente de exhaustividad de los elementos probatorios, toda vez que lejos de brindar la adecuada protección a la denunciante de los actos de violencia, ello se traduce en una revictimización para la persona que denuncia actos de abuso sexual, pues enmascara e incentiva la reproducción social y cultural de estereotipos de género. La correcta aplicación de la perspectiva de género, tratándose de procedimientos laborales por despido injustificado originados por la comisión de actos de acoso sexual cometidos contra una mujer, se refleja en la claridad que la autoridad responsable debe tener sobre la suficiencia de la investigación y, en consecuencia, de las pruebas recabadas de dichas conductas, con respeto al derecho de la víctima a ser informada y a participar en la integración del procedimiento respectivo, si así lo decide. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 2029094. Tipo: aislada. Acoso sexual en los centros de trabajo. Los procesos jurisdiccionales que involucren esa conducta deben juzgarse con perspectiva de género y garantizar la participación efectiva de la presunta víctima, aun cuando no sea parte procesal. Hechos. Una persona trabajadora demandó de la universidad patronal su reinstalación con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto. La demandada argumentó que la rescisión de su contrato individual de trabajo se debió a la falta de probidad y honradez, en virtud de los actos de acoso sexual en que incurrió contra una docente. La Junta condenó a la reinstalación y demás prestaciones reclamadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los procesos jurisdiccionales que involucren acoso sexual en los centros de trabajo deben juzgarse con perspectiva de género y garantizar la participación efectiva de la presunta víctima, aun cuando no sea parte procesal. Justificación. De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la erradicación del acoso en los centros de trabajo, establecido en los artículos 1 y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, 4 y 10 del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Es obligación de los Estados establecer procedimientos justos y eficaces en los que se garantice a la víctima la correcta investigación de los actos de acoso sexual y su acceso efectivo a los mismos. Para ello es necesario dotarla de los elementos que le permitan estar al tanto, no solo del resultado de aquellos, sino también de su desarrollo, lo cual se cristaliza cuando se respeta su derecho de acceso a la información, se garantiza su participación efectiva y la no revictimización. Por tanto, la autoridad laboral debe garantizar la participación efectiva de la presunta víctima en el procedimiento, en aras de evitar su revictimización, aun cuando no sea parte procesal en el juicio laboral, pues no debe obviarse su situación, toda vez que ello equivaldría a invisibilizar, normalizar y perpetuar las desigualdades de un grupo históricamente desaventajado, lo cual trata de erradicar la perspectiva de género. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 2029097. Tipo: aislada. Amparo indirecto en materia laboral. Procede contra la negativa de expedir la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial. Hechos. Personas jubiladas acudieron al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación prejudicial con el Instituto Mexicano del Seguro Social y una administradora de fondos para el retiro, a quienes les reclamaron la devolución de los rendimientos del sistema de ahorro para el retiro, así como su reconocimiento como personas jubiladas. Una vez iniciado el procedimiento conciliatorio y emplazadas las partes, la funcionaria conciliadora negó la emisión de la constancia de haber agotado esa etapa y en su lugar expidió la constancia de conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial, con base en la falta de procedibilidad del objeto de la solicitud, por lo que dejó a salvo los derechos de los peticionarios para que los hicieran valer a través del medio legal que estimaran pertinente. Contra esa determinación promovieron amparo indirecto. La persona juzgadora determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción 23 del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones 4 y v, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no producía afectación material a derechos sustantivos, sino solo de naturaleza procesal, por lo que sobreseyó fuera de la audiencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra la negativa de expedir la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial, procede el amparo indirecto. Justificación. El artículo 107, fracción 2,
de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Si el procedimiento conciliatorio no es un juicio, entonces es aplicable dicha hipótesis y no las que se refieren a los actos emitidos dentro de juicio. De acuerdo con el artículo 684b de la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, por lo que la constancia de haber agotado esa etapa es obligatoria para acudir a los tribunales laborales. De ahí que la negativa a expedirla viola el derecho de acceso a la administración de justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedirles el ejercicio de la acción laboral. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 7 de 10. Registro digital, 2029110. Tipo, aislada. Despido de una madre trabajadora. La causa de rescisión por más de 3 faltas en un periodo de 30 días, con motivo de los cuidados que brindó a su hijo menor de edad, debe juzgarse bajo los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género, con un estándar de prueba indiciaria. Hechos. En un juicio laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue condenado a reinstalar a una trabajadora y pagarle salarios caídos, bajo la consideración de que no justificó que la rescisión de la relación de trabajo fuera por razones laborales y ajenas a la discriminación, ya que no acreditó que su decisión se apegara a los derechos humanos de la trabajadora en su calidad de madre al cuidado de su hijo menor de edad, mientras que ésta justificó la ausencia de sus labores debido a que demostró el padecimiento de COVID-19, que motivó la necesidad de procurarle a su hijo atención y cuidados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el despido de una madre trabajadora por más de 3 faltas en un periodo de 30 días con motivo de los cuidados que brindó a su hijo menor de edad debe juzgarse bajo los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género, con un estándar de prueba indiciaria. Justificación. El parámetro de regularidad constitucional de los derechos a la igualdad y a la no discriminación reconoce que ésta puede ser directa o indirecta. Esta última se actualiza cuando la discriminación se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas que, en apariencia, son neutrales, pero que impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas. Por lo que cuando se alega despido injustificado por discriminación de género y la parte demandada acredita alguna causal para rescindir la relación laboral conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, surge la necesidad de acudir al estándar de prueba para la acreditación de la discriminación en las relaciones laborales, el cual se realiza a partir de indicios, por lo que para tener por satisfecha la carga procesal de la mujer trabajadora para justificar las inasistencias derivadas de su condición de cuidadora de su hijo, es innecesario que se requiera forzosamente que exhiba algún comprobante para demostrar, por ejemplo, que no podía atenderlo otra persona y que es la única que ejerce la patria potestad o que tiene la custodia del menor de edad, siendo suficientes las notas médicas exhibidas para evidenciarlo, pues constituyen indicios de que fue la propia madre quien cuidó a su hijo durante su ausencia de la fuente laboral, dado el contexto sociocultural que aún permea en el que sigue siendo la madre la principal cuidadora, lo que en todo caso corresponde desvirtuar a la parte patronal. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 8 de 10. Registro digital, 2029129. Tipo, aislada. Personas defensoras públicas del Estado de Baja California. Son trabajadoras de confianza. Hechos. En un juicio laboral burocrático en el Estado de Baja California, una persona servidora pública que ostenta el cargo de defensora pública demandó el reconocimiento como trabajadora de base. El Tribunal de Arbitraje determinó que las funciones que realiza son de esa naturaleza, por lo que condenó al empleador a reconocer tal carácter. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas defensoras públicas del Estado de Baja California son trabajadoras de confianza. Justificación. El artículo 5, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California establece que las personas defensoras públicas tienen la calidad de trabajadoras de confianza, lo cual es acorde con el marco jurídico constitucional, pues de acuerdo con sus funciones son las encargadas de cumplir con el fin de la institución y con la obligación del Estado prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de prestar a las personas el acceso a la técnica, patrocinio y orientación jurídica. Es posible encuadrar a dichas personas servidoras públicas en la definición acogida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las trabajadoras de confianza, como las que por razón de la naturaleza de la actividad que desarrollan al servicio del empleador, adquieren representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las cuales las ligan íntimamente a los intereses públicos de quien las contrata, de manera que sus actos merezcan plena garantía y seguridad, y su
Comportamiento laboral tenga plena aceptación. Primer Tribunal Colegiado del 15º Ciclo. 9 de 10. Registro digital, 2029132. Tipo, aislada. Prescripción de las acciones de las personas trabajadoras que son separadas de su empleo. El plazo de 2 meses para que opere debe computarse por el número de días naturales que correspondan a cada uno. Hechos. Una persona trabajadora demandó el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad y otras prestaciones secundarias porque se dijo despedida injustificadamente. La demandada opuso la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. La autoridad laboral analizó su procedencia, para lo cual verificó si la demanda se presentó dentro del plazo de 2 meses, 60 días, y consideró que en términos del tercer párrafo de dicho precepto, aquel se suspende a partir de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y se reanuda al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 521, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo de prescripción de las acciones de las personas trabajadoras que sean separadas de su empleo se regula por el número de días naturales que correspondan a cada mes, contados a partir del día siguiente al de la separación, y se suspende con la solicitud de conciliación, para reanudarse al día siguiente de la expedición de la constancia de no conciliación, o en su caso, del archivo del expediente por falta de interés, con la consecuente suma al final de los días naturales que restaban antes de iniciar el proceso conciliatorio. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2/J27/95, sostuvo que para efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les correspondan. Si bien el plazo para la prescripción de las acciones señaladas debe computarse en términos del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, los 2 meses inician a partir del día siguiente de la separación y se suspenden con la solicitud de conciliación prejudicial, reanudándose al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las hipótesis de la fracción 3 del artículo 521 citado, ello debe apreciarse contando 2 meses de calendario completos, los cuales pueden transcurrir durante meses que tengan 28, 30 o 31 días, no pudiéndose establecer como parámetro un lapso general de 60 días, porque sin mayor justificación se estarían considerando 2 meses de 30 días, cuando tanto el artículo 522 del mismo ordenamiento, como el referido criterio del Alto Tribunal disponen que los meses se regulan por el número de días que les correspondan, imponiéndose en consecuencia, apreciar de acuerdo con el plazo regular con el que contaría el trabajador en el supuesto de que no se diera ninguna suspensión, cuántos días restaban antes de iniciar el proceso conciliatorio y sumarlos cuando éste termine, en el entendido de que en caso de que concluya en día inhábil, se recorrerá al día hábil siguiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 16º Circuito. 10 de 10. Registro digital, 2029133. Tipo, aislada. Primacía de la realidad. La aplicación de este principio en el juicio laboral debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y la igualdad entre las partes. Hechos. El actor demandó en la vía laboral el pago del seguro de vida con motivo del deceso de su madre a consecuencia de cáncer cerebral y Parkinson avanzado. La demandada adujo como argumento defensivo que la de Cujus había tramitado y causado baja por incapacidad física, riesgo no profesional, un día antes de su muerte, lo cual le fue notificado mediante un oficio que ella misma firmó de recibido. Este se objetó en contenido y firma, por lo que se desahogó de manera colegiada la prueba pericial en materia de grafoscopia, en la cual los peritos de las partes demandada y tercera en discordia concluyeron que la firma que calza sí fue plasmada de puño y letra de la persona fallecida. En el laudo la autoridad consideró que resulta ilógico que una persona con las enfermedades señaladas pueda escribir de forma nítida y firme, lo que crea incertidumbre respecto a la notificación del documento cuestionado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la aplicación del principio de primacía de la realidad en el juicio laboral debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y la igualdad entre las partes. Justificación. En los juicios laborales debe privilegiarse la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y la igualdad entre las partes, como lo imponen los artículos 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 685 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que debe aplicarse el principio de primacía de la realidad, al procurar la igualdad de oportunidades para las partes y erigirse como una regla de actuación. Para el juzgador, a fin de que el resultado favorable hacia una de estas no esté determinado por su situación ventajosa, sino por la justicia en sus pretensiones, con miras a una tutela judicial efectiva.
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.